Perfecto. Nuevamente para todos los compañeros que estamos ahorita en sala, compañeros y compañeras, ¿cómo les ha ido? Muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo les tardes. ha ido en esta jornada del viernes? Buenas tardes. Bien, señor. Buenas tardes también. Espero que estén pasando muy buena jornada. Bien. Anoche pasamos por el chat. Lo hice un poco tarde, honestamente. Me disculpo. No me gusta escribir tarde a las personas, pero como durante el día, pues sí recibí algunos mensajes diciendo, profe, lo que pasa es que ahorita, hoy es mi día libre y es para ver si puedo ir adelantando en la investigación y esto. Entonces, intenté tenerlo lo más pronto que pude, lo de la asignación de los arquitectos. Y yo dije, bueno, mejor de pronto pasárselo ahorita, quien quita que alguien se ponga a trabajar en la noche y vaya adelantando, no lo sé. Cada quien va teniendo su ritmo de trabajo. Pero normalmente no me gusta escribir tarde, ¿listo? Porque perfecto, no me gusta, honestamente. ¿Listo? Entonces, bien, anoche creo que con nuestra compañera, se me fue el nombre, nuestra representante, compartimos, Joana, compartimos la imagen de la designación de los arquitectos. De igual manera, ahorita, de primer momento, los voy a volver a reafirmar para que estemos completamente claros y también quede asentado en nuestra grabación. De pronto, haciendo un paréntesis, aquellas personas que pudiesen colaborarnos entre todos, a sentirnos más cercanos en esta clase, encendiendo sus cámaras, yo por lo menos siempre lo agradezco, ¿vale? Bien, voy a comenzar rápidamente, antes que se me olvide. Coloquemos siempre ahorita nuestros datos en el chat, nombre completo y número de documento. A ver si de pronto el fin de semana me ingenio una modalidad más, de pronto que simplemente llenemos algún formulario rápido en el Google y que quede asentada ya su información ahí. Vamos a ver si lo podemos hacer así. ¿Okay? Bien, para todos los que estoy viendo ahorita, su rostro, Junior, Karen, Jason, Juan, Sebastián, William, Danilo, Anderson, Pedro, todos ustedes, muy buenas tardes también, y al resto de los compañeros que no han prendido cámara igualito. Bueno. Bien, vamos rápidamente a compartir nuestra pantalla porque vamos a volver a confirmar la información que enviamos ayer. ¿Listo? Que compartimos ayer mediante Joana. Si son tan amables, me confirma que ya podamos estar viendo la pantalla. Sí, ya está. Sí, señor. excelente. Muchísimas gracias. Okay. Permítame un segundo. Ok. Listo. Tenemos por acá, equipo número 1. Andrés, Paula, William, John, Jefferson y Erika. El arquitecto ahorita designado es Norman Foster. Equipo número 2, Edwin, Anderson, Diego, Karen, Lady, Gilberto y Esteban. El arquitecto Mies van der Rohe. Equipo número 3, Juan, Paula, Kevin, Ivonne, Diego, Jefferson. El arquitecto Zaha Hadid. Equipo número 4, conformado por Iván, Andrés, Diego, Michelle, Jordi, Bernardo, Sebastián, con Fran Wright. Equipo número 5, Edward, Julie, Ingrid, Dayana, ¿sí? Dayana, Daniel, José, el arquitecto Richard Meyer. Equipo número 6, Paola, Oscar Steven, Oscar Javier, Cristian, Jason, Ángela, el arquitecto Oscar Niemeyer. Equipo número 7, Andrés, Víctor, Manuel, Diana, Juan y Susan, el arquitecto Le Corbusier. Equipo número 8, Pedro, Jefferson, Jonathan, Omar, Aiza, Juan, el arquitecto Frangheri. Y equipo número 9, Juan, Ingrid, Erika, John, Erika Zuleni y Ángel, el arquitecto Santiago Calatrava. Estos fueron los que, pues digámoslo así,
aleatoriamente, se le asignaron a cada equipo. Solamente una pregunta rápida. ¿Algún equipo ya ha comenzado algo de la investigación del arquitecto que tenemos ahorita asignado? ¿O todavía no? No pasa nada si todavía no hemos arrancado. ¿Listo? Es solamente para saber. Presumo que por el silencio todavía no. No, profe. ¿Listo? No No, pasa nada. señor. Tranquilo. ¿Listo? Bien, ya por lo menos tendremos ahorita el fin de semana para ir investigando entre todos. Como les comentaba en la sesión de ayer, busquemos de cada arquitecto que le quedó asignado para cada equipo. De pronto podemos hacer nuestra primera investigación, obras más significativas de, no sé, pongamos Richard Meyer, y nos saldrá de pronto un listado. ¿Listo? Comparemos de pronto 2 o 3 páginas e intentemos sacar nosotros, como a veces uno escucha por ahí, el top 5 de las edificaciones más emblemáticas de ese arquitecto. Y de esas 5, pues de pronto ustedes seleccionan una nomás. ¿Listo? La sugerencia es que seleccionen aquella obra de la cual consigan más información. De pronto a lo mejor, pongamos el caso, es que a mí me tocó el arquitecto Sebastián Giraldo. Y pues dentro de las obras más emblemáticas hasta ahorita fue un restaurante que hizo aquí en el barrio detrás de Suba, por inventarme el caso. ¿Listo? Pero resulta que de ese restaurante prácticamente no existe nada de información, apenas existirá el nombre. Entonces a lo mejor no puede que no sea el mejor ejemplo, porque entonces vamos a invertir muchísimo tiempo en querer buscar o encontrar información y a lo mejor se nos pasa el fin de semana buscando y no logramos mayor cosa. Entonces, ahorita como tenemos la libertad de seleccionar la obra según el consenso que llegue el grupo, pues busquen o seleccionen aquella construcción, aquel proyecto, aquella arquitectura de ese arquitecto o arquitecta, del cual puedan encontrar más información, del cual puedan encontrar muchas fotografías externas, internas, el exterior, vista satelital, que puedan encontrar vistas en planta, fachadas, todo lo que ustedes puedan recopilar. Eso les va a servir para hacer su análisis, ¿vale? Y otro detallito ahorita para que no se me pasara. Creo que no era nada más, por ahorita era solamente eso. Saber si hasta los momentos había alguna pregunta, algún comentario o inquietud con lo que llevamos hasta ahorita. Jason, tienes la mano levantada. Coméntanos, por favor. Hola, profe, buenas noches. Hola, Profe, Jason. una preguntita así chiquita. Tú dijiste que ibas a pasar como una estructura del contenido de las diapositivas. Sí, sí, señor. Eh, Lo empecé a armar hoy. Entonces, ok. espero a más tardar, esta noche obviamente lo continuaré cuando termine la clase y termine los quehaceres que me tocan de mi casa, que me siento otra vez a trabajar. Intentaré terminar el instructivo esta noche. Si no lo termino esta noche, pues mañana sí, obligatoriamente yo me exijo a terminarlo mañana, para que ya todos estemos completamente claros, qué es lo que de pronto va a ir en cada diapositiva o en cada grupo de diapositiva, cuáles van a ser los elementos que vamos a tomar en cuenta para la evaluación, todos esos detallitos. ¿Ok? Para que, digamos, como dicen por ahí, para que las reglas del juego siempre nos queden claras para todos. Vale, profe. ¿Y tú lo subirías entonces a la plataforma? Sí, O, yo se los ¿sí? dejo a la plataforma. Como eso correspondería, Dios mediante, a la sesión del martes, el martes debería ser la sesión número 6, en teoría debería estar en esa sección. ¿Listo? De igual manera, si lo termino hoy, confío en Dios de pronto, si lo termino hoy, si no es muy tarde, hago lo mismo, se lo paso a sus compañeras y que Joana se lo reenvíe. Si lo termino mañana, pues igualmente, se lo paso siempre a su compañera para que se los comparta a ustedes directamente por el grupo. En algunos casos, pues, podemos revisar de pronto más rápido el grupo que la plataforma, podría ser. ¿Listo? Pero normalmente todo siempre lo dejo en la plataforma para que también quede registrado allí. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, comentario, inquietud, algo que le esté rondando la cabeza, algo que le esté quitando el sueño hasta ahorita, el hambre, de pronto?
¿O vamos bien? ¿Vamos todos sobre Tengo ruedas? problemas con la cámara, es que estoy en la calle. Y Ah, pues no, me da tranquila. No, si está caminando algo así, no. Yo ahí sí soy muy, no sé, temeroso. Entre más resguardado lo puedan tener, para mí es mejor si están en la calle, honestamente hablando. Tranquila. Sayuri, sí, es así. Perfecto. ¿Algún otro comentario hasta ahorita, compañeros? ¿Alguna duda de lo que hemos llevado hasta este momento? Vamos todos bien. ¿Sí? Perfecto. Aquí tengo la mano levantada, Andrea, para ir Sí, profe, Adelante. buenas noches. Muy Una bien. pregunta, y digamos, ¿podemos escoger algún proyecto que todavía esté en construcción, que todavía no se haya terminado de construir? Mm, yo preferiría que esté construido, honestamente. Digamos, porque el hecho de que ya esté construido, primero podría abarcar que ya existe bastante, o por lo menos existirá un poco más de información que algo que esté apenas en proyecto. Podría ser. Eh, pero si de pronto, ojo, yo no me he puesto a investigar a todos los arquitectos con todas sus obras, ahí yo tenemos que estar claros. Pero si de pronto habrá un arquitecto, no sé, a Fran Lloyd Wright, por inventarme, ¿listo? Y de Fran Lloyd Wright, ahorita hay un proyecto que está en ejecución y puede para ustedes resultar arquitectónicamente interesante, que puede ser aplicar o bastante aplicable a todo lo que estamos haciendo ahorita. Pues listo, creo que cabría la posibilidad de que lo escojamos. ¿Ok? Pero siempre yo soy más partidario de algo que ya esté construido porque habrá más fotografías, habrá de pronto planos, habrán artículos en páginas o revistas de arquitectura que ya estén hablando de eso, cosas como esa. Me daría a mí la impresión. Bueno, gracias, profe. Con mucho gusto. Bien. Creo que por ahorita era básicamente esa la información preliminar que necesitaba comentarles a todos. Y ya, si no es más. En la medida en que de pronto vayan teniendo alguna duda, porfa, no nos quedemos con ninguna duda, enseguida la planteamos. Levantamos la mano y enseguida le damos el derecho de palabra. ¿Vale? Listo. Iniciemos entonces con nuestra sesión, nuestro contenido de hoy. Hoy vamos a retomar el punto que nos quedó pendiente en nuestra sesión de ayer, referido a la parte del espacio. Haremos lo posible y lo imposible para también ver o estudiar lo correspondiente con las organizaciones espaciales, pero si por alguna casualidad, por el tiempo, por de pronto la discusión que vamos teniendo, por las preguntas, por las inquietudes que van surgiendo, no completamos el tema, no se preocupen, lo retomamos el día lunes y lo conectamos con la temática de ese día propiamente. ¿Listo? No pasa nada. Bien, antes de iniciar propiamente el tema del espacio, me gustaría preguntar, así muy en general, ¿qué recordamos o qué de pronto nos pareció más emblemático de la sesión de ayer cuando estuvimos hablando de la forma? ¿Qué nos acordamos cuando estuvimos hablando ayer de forma? Andrea, adelante, tienes la palabra, Andrea. Profe, pues de lo que vimos ayer me gustó mucho de cómo con simple ver, digamos, una arquitectura, basarlas o poderlas transformar en unas formas de pronto en las que se basó el mismo arquitecto, con la simple vista. Okay, Eso me parece muy chévere. es decir, hablar acerca o tratar acerca de las transformaciones de la forma, ¿sí? Creo que Ajá, llama eso. sí, ¿Okay? sí, profe. De Que pronto estuvimos el revisando. arquitecto se basó en esas formas básicas para hacer su diseño, podríamos indicar Ajá, desde el punto sí, de vista. es correcto. Por ejemplo, vamos a ver si consigo la presentación que utilizamos ayer. Creo que ayer la teníamos. ¿Sí? Y ya le vamos a compartir pantalla. Un segundo, me confirma nuevamente que podamos estar viendo la pantalla. Sí, profe, ahí se está Sí, viendo. perfecto. Okay. Veamos de pronto un segundito, referido a lo que comenta Andrea. ¿Okay?
lo que comentaba Andrea. Dice, profe, a mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos trabajando o cuando estuvimos estudiando la parte de las transformaciones de la forma. Vimos básicamente como 3 tipos de transformaciones que de pronto pudiésemos identificar en una forma resultante. Transformaciones dimensionales, es decir, cuando un objeto primario o un objeto, digamos, el más sencillo, el más puro, haciendo ajustes de tamaño más angosto, más alargado, más bajito o más alto, hacemos esa transformación dimensional y obtenemos una volumetría prácticamente diferente a la anterior. Vemos de pronto también el otro caso cuando vimos las transformaciones sustractivas o de resta o diferencia, si las queremos también asociar con eso, en la que está un objeto y a ese objeto se les van quitando o se les va restando contenido para entonces generar volúmenes nuevos, perdón. Y estaba la otra acerca de transformaciones aditivas en la que había un volumen relativamente puro y a ese se le iban sumando otros volúmenes complementarios y a la final teníamos otro proyecto u otra construcción, otra volumetría completamente diferente. Enseguida, cuando estábamos trabajando con eso, a mí siempre se me viene mucho a la mente esta edificación del planetario, que está por aquí, cerca, creo que está más o menos cerca de la Torre Colpatria, allá en el centro. Y si de pronto yo hago la consulta, yo consideraría que por lo menos esta pudiese estar dentro de unas formas aditivas. Es por lo menos mi percepción desde el punto de vista general. Si esto fuese así, ¿cuáles serían de pronto para ustedes esas formas básicas que parece se estuviesen sumando para la construcción de esta volumetría del planetario? ¿Cuáles de pronto podrían ser para ustedes? La esfera, profe. Ajá. ¿Dónde encontramos de pronto para ti una esfera? En la parte superior del domo. En esto acá. Aquí tenemos como una esfera o un casquete esférico. Parece que la mitad de la esfera estuviera escondida por acá abajo, da la sensación. ¿Okay? ¿Qué otro volumen de pronto pudiésemos identificar dentro de este planetario como diciendo Ya que esto fue serían círculos y resultado de semicírculos. esto? ¿Perdón? Ya serían círculos y semicírculos, ¿no? Ajá, La pero si parte de la hablamos forma. propiamente de la figura tridimensional, así como lo hablamos de la esfera, ¿cuál sería de Cilindro. pronto la forma? Ajá, sí, yo también estaría de acuerdo con esa figura. De pronto por aquí tendríamos de pronto como un primer cilindro, me da la impresión, y a lo mejor por acá tiene como otra adición de otra parte de cilindro, como para conseguir el otro anexo de esta figura, podría ser. ¿Listo? Entonces, enseguida, a una construcción, nosotros podemos poco a poco ir, digámoslo de esta manera, como desmenuzándolo, como haciendo ese análisis de una volumetría final, intentando extraer cuáles pudieron haber sido los volúmenes primarios que dieron como resultado una edificación, en este caso. ¿Listo? Esto, digamos, por poner el ejemplo que nos mencionaba Andrea hace ratito. ¿Qué otras cosas nos acordamos de nuestra temática de ayer? Cuando estuvimos hablando de la forma. Profe, los elementos horizontales, todo lo que era el plano base elevado, el plano Ajá. deprimido. Ok, ahí ya estuvimos haciendo como que la transición propiamente al espacio, pero digamos que siempre como que una va muy enlazada con la otra. ¿Listo? Eso lo vamos a retomar ahora también. ¿De qué otra cosa nos estuvimos acordando? Había un punto también relativamente importante cuando estuvimos hablando acerca de esas formas aditivas. Y aquí tengo por aquí nuestro libro de trabajo. Y nos dimos cuenta ayer que dentro de estas formas aditivas podrían encontrarse como distintas maneras de cómo ir distribuyendo esa forma y empezar a obtener lecturas específicas
de una composición, de una volumetría o inclusive de un urbanismo. Podríamos de pronto encontrar también formas centralizadas cuando el mayor foco, el elemento más crucial, más importante, se encuentra en todo el centro y todo lo que está alrededor simplemente gira en torno a ese elemento central. Encontrábamos también formas aditivas, formas lineales, en la que la repetición de un elemento empezaba a dar la lectura de continuidad o de linealidad. En el caso de formas lineales, no siempre tiene que ser una línea recta. Puede ser también la obtención de líneas curvas o de arcos o de circunferencias. Ya le doy de pronto la palabra aquí a unos compañeros que tienen la manito levantada. Yo quiero. Se le abrió el micrófono, por siempre atentos para que no vaya de pronto a interrumpir el audio. ¿Listo? Bien, teníamos entonces también formas radiales donde a partir de un punto central se iba a expandir toda esa composición. Formas agrupadas donde a lo mejor puede que no consiga mucho orden en lo que estoy componiendo, en esa estructuración que se está formando. Podríamos encontrar también formas en trama donde a través de la estructuración de una cuadrícula se empieza a ordenar toda una composición. Por ejemplo, una forma o algo con que pudiésemos asociar esto, de pronto no sé si lo hemos visto en algún caso, pero si vamos a algún pueblecito, es fácil que lo podamos identificar. Casi siempre, la mayoría de todos los pueblitos que están cerca aquí de nuestra ciudad tienen una, digamos así, una inspiración en la arquitectura colonial. Esa arquitectura colonial viene de mucha inspiración española, pero una de las características más significativas o más llamativas que tienen estos pueblecitos de estructura colonial es que la vialidad, o casi que el 100% de su vialidad, viene organizado mediante una cuadrícula o una retícula. Es decir, hay muchas calles que van en el sentido de pronto vertical, una paralela a la otra, luego vienen algunas avenidas, cortándose casi que de manera perpendicular, y en función a esa trama empezamos a ir ordenando las manzanas, los servicios, de pronto dónde va a estar la iglesia principal, dónde van a estar las oficinas públicas, la alcaldía, entre otras cosas. Este tipo de organización colonial siempre se le puede observar bastante estas formas en trama. Tengo por aquí a Pedro Picón. Adelante, Pedro, que tiene la mano levantada. Coméntanos, por favor. Pues, profe, a mí me gusta mucho el tema de lo básico. Me pareció muy interesante y una vez tuvimos la charla con los compañeros de tanto el punto como la línea y ya empezamos a hacer plano y volumen. Nos permite entender en el espacio el desequilibrio, nos permite empezar a entender que se intenta caer, lo alto, lo bajo, que se sale del formato, y esa es la base para empezar a tener un buen ojo. Entonces me parece muy interesante como el inicio del libro, de lo que el profesor ayer explicó, que es la base para todo. Ahí es cuando todos los compañeros comienzan a decir, oiga, pero esta torre se quiere como caer, esta ventana, ¿por qué está así? Y empiezan a tener una lógica geométrica. Entonces me parece bastante interesante. Excelente, Pedro. Hay muchas personas que dentro de sus diseños apuestan mucho por composiciones geométricas para sus proyectos. No puedo hablar de todos porque obviamente en todos nos resulta así, pero para muchas personas el hacer esa composición con formas geométricas, con volúmenes geométricos bastante puros, a veces se le convierte como en un sello distintivo de su ejercicio profesional, y a veces cuando uno observa algo uno dice, yo creo que ese es del arquitecto tal cosa porque veo tales y tales características. Algunas personas, algunos arquitectos o arquitectas les gusta ese tipo de composiciones bastante puras, bastante simples, con esos elementos geométricos más básicos. Eso suele pasar con bastante frecuencia. Hay otros que a partir de ahí, empleando transformaciones, van creando cosas completamente nuevas. Pero ellos mismos, de pronto, dentro de lo que es su explicación de la conformación, de cómo surgió un proyecto, dicen, es que esto literalmente surgió de un cubo
y empezamos a hacer adiciones, sustracciones, transformaciones dimensionales y al final este fue el resultado. Andrea, te veo con la mano levantada, coméntanos por favor. Profe, una pregunta. ¿Esas formas lineales la podemos referenciar de pronto a la Virgilio Barco como los espejos de agua o como en donde podemos enfocar esas formas lineales? Más que todo, cuando vemos estos elementos de estructuras que llevan una linealidad, pudiésemos verlo con elementos que van seguiditos como que uno de otro. De pronto tú cuando estás caminando en la calle y estás en el andén o en la acera peatonal, te das cuenta que están los postes de luces, las lámparas que alumbran obviamente la ciudad, la vialidad, la carretera. De pronto, al nosotros observar la repetición de esos elementos verticales, para nosotros empieza a tener una sensación de linealidad. Si lo vemos desde una vista superior, parece que estuvieran creando una línea. Si lo vemos desde el punto de vista tridimensional, dan la sensación de que están haciendo como si fuera una especie de muro que divide lo que es el espacio vehicular a lo que divide el espacio peatonal donde estamos nosotros caminando. Ese podría ser una forma bastante sencilla de identificar. Otra podría ser, permítame buscar la presentación de ayer, o esta es la de ayer, si es esta. Ok, de pronto es la de antes de ayer, perdón. Un segundito. Creo que es esta número 2. Permítanme un segundo, ya la abro por ahí. Okay. Listo. A ver, por acá. Tenemos la... Ay, esperamos. Discúlpame. ¿Es esta? Okay, había una fotografía que habíamos mostrado de unas edificaciones en las cuales empezábamos a identificar repeticiones de elementos lineales. Por ejemplo, esta que tenemos en la parte superior izquierda. En este caso se llama el Museo Altes en Berlín, en Alemania. Y observamos cómo esta repetición de elementos lineales verticales empiezan a tener una lectura para nosotros como que existe una linealidad. Si nosotros estuviésemos por acá arriba viendo una vista en planta de presentación, posiblemente podamos distinguir una linealidad entre la repetición de estas columnas. Veamos otro ejemplo por acá, en la siguiente lámina, que tiene algo similar. Por ejemplo, en las casas coloniales, en muchas de las casas coloniales, esa es básicamente una de las formas en cómo se caracteriza, es que en la parte interior suele haber como una especie de patio interno, digamos también que responde a condiciones bioclimáticas, pero observamos mucho la implementación de columnas, obviamente, no solo por el sentido estructural, sino que también empieza a darnos a nosotros una lectura de linealidad en estos elementos que se van repitiendo. Por ejemplo, aquí en esta, y que en definitiva esto nosotros pudiésemos empezar a percibirlo como que esto es un plano que empieza a delimitarnos lo que pasa aquí con lo que pasa al otro lado de este plano. Entonces, este es otro ejemplo, el cual nos pudiese identificar estas formas lineales. También de pronto, si estamos en alguna plaza o en algún parque y observamos en lo que es el césped, en la grama, ciertos arbustos, unos pegaditos de otros, a veces esos arbustos intentan como que direccionarnos para llegar hasta un sitio. Esa repetición de arbustos también podemos darle la lectura de una forma lineal. No siempre tiene que ser una línea recta, no siempre. ¿Listo? Pueden ser líneas curvas con total normalidad y no pasa nada con ello. ¿Vale? Listo, gracias, profe. Excelente, con mucho gusto. Entonces, bien, ayer estuvimos hablando de todo esto, vimos algunos ejemplos, tanto aquí en el libro como
en algunas fotografías que encontramos por internet, algunos que teníamos los compañeros. En la jornada de hoy vamos entonces a conectar con lo relacionado al espacio. Cuando nosotros hablamos de espacio, ¿qué parece que se nos estuviera haciendo referencia? Cuando hablamos de espacio, ¿a qué parece que se nos estuviera haciendo referencia? Si quisiéramos de pronto, Como el vacío, perdón, al vacío que hay Bueno, en la una primera. estructura. Ajá, la primera, no se preocupe. O el que primero levante la mano. Cuando escuchamos esto de espacio, ¿a qué se nos estará haciendo referencia? Si quisiéramos de pronto intentar asociarlo con los elementos primarios que vimos nuestro segundo día de clase, es decir, el punto, la línea, el plano, el volumen, ¿con cuál de ellos posiblemente pudiésemos asociarlo con mayor facilidad? Eric. Con el volumen. Con el volumen, ciertamente. Ajá. Erika, ¿ibas a comentar algo adicional? No, profe, pensé que era el vacío que quedaban dentro de las estructuras. Sí, digamos que también pudiésemos verlo como eso. Aunque, digamos, desde el punto de vista científico no es que esté vacío, porque obviamente el peso también, el aire como tal es un elemento. ¿Listo? Entonces sería como que lleno de aire, digámoslo de esta manera. Pero sí, creo que cabría la posibilidad de decirlo. Diego, ¿ibas a aportar algo más? Profe, espacio lo entendemos como las áreas, ¿no? Como el área que tenemos, como el área que... Como el área, está. aunque el área la asociamos más con una forma, porque obviamente el área es, digamos, la cantidad de superficie que ocupa una forma. Pero a un espacio también es posible empezar a calcular áreas de la superficie que se ocupa. Eso sí, ahí eso estamos bastante de acuerdo. Por ejemplo, que nosotros tengamos la edificación de una casa o un apartamento y si queremos empezar a ponerle baldosa a todo nuestro piso, de ese espacio que es la vivienda, obviamente nos toca empezar a calcular áreas. En este caso, calcularemos áreas de la superficie del piso, pero en definitiva cuenta, eso también forma parte de un espacio. Kevin, rápidamente. Es como la forma, sería entonces la forma de medir el espacio. Bien, profe, yo estaba pensando que tal vez se puede asociar con la profundidad. Sí, tiene que ver con la profundidad. El otro compañero tenía el micrófono un poquito bajito y no le escuché claramente. No me acuerdo quién había comentado ahorita algo. Sería la forma de medir el área, profe. La Perdón, forma, el área sería la forma de medir esos espacios. sería una forma, digámoslo así, podría ser una forma de medir el espacio. El lugar donde podemos O acomodar medir, cualquier o cosa. medir una parte del espacio, podríamos también decirlo así. Diana, adelante. El espacio es como el lugar donde van a estar todos los objetos. Obviamente que tiene fondo, tiene altura. Ajá, sea, importante esto que dice Diana. Es decir, aquí en el espacio, como ya empezamos a asociarlo con volumen, este espacio empieza a entrar en la categoría de tridimensional. Es decir, ya empiezo a contar de esto no solamente el largo y el ancho, como pasaba con la forma, sino que también empezamos a encontrar una altura, una profundidad, es decir, las 3 dimensiones de un objeto. Entonces, espacio, básicamente, podremos referirlo a eso, como ese elemento que ya tiene propiamente 3 dimensiones. ¿Listo? Nosotros, dentro de lo que es la arquitectura, dentro de lo que es el diseño como tal, encontramos como 2 elementos generales bastante amplios, digámosle con ese nombre, que nos ayudan a nosotros a definir un espacio. Pongamos de pronto el caso. ¿Alguno de nosotros Profe. en algún... Perdóname, ¿quién dijo, profe? ¿Edwin? ¿Sería como medir metros cúbicos? Exacto. Ahí estamos mucho mejor, cuando medimos metros cúbicos. Los metros cúbicos literalmente se miden a un espacio. Por ejemplo, no sé si a alguno le ha pasado a alguien que de pronto trabaje en cuestiones de aire acondicionado o alguien que de pronto
tenga familiares en zona caliente. Casi siempre cuando uno va a comprar un aire acondicionado para una zona caliente o calurosa, a veces el vendedor le pregunta, ¿y cuántos metros cúbicos tiene el lugar donde va a colocar ese aire acondicionado? Y uno dice, no, esa habitación es una habitación sencilla y debe tener, no sé, como 9 metros cúbicos. Entonces, Metros cuadrados, profe. metros cuadrados para superficie, pero cuando a veces necesitamos comprar un aire acondicionado, a veces nos piden en los metros cúbicos del espacio. Obviamente porque el aire acondicionado tiene que enfriar todo, de pies a cabeza, de piso a techo. Ok. ¿Listo? Entonces nos dice el vendedor, ajá, ¿cuántos metros cúbicos tiene esa habitación o ese apartamento o lo que sea? Y nosotros decimos tantos metros cúbicos. Ah, listo, señor. Para eso yo les recomiendo un aire acondicionado o de tantos BTU o de tantas toneladas, o les recomiendo este tipo de sistema de enfriamiento que le alcanza para enfriar zonas que tienen esa cantidad de metros cúbicos. Entonces, propiamente el espacio también es una forma de medir. En algún momento pregunto, ¿hemos tenido nosotros alguna oportunidad o hemos visto también, podría ser, cuando a veces vamos a un parque, a una plaza, de pronto, y hacemos esto que le llamamos picnic? Sí, señor. Sí. Muchas Normalmente, veces. ¿qué hacemos cuando decidimos hacer un picnic en alguna parte? Que comprar, que comer. Todo. Ah, claro, eso no puede faltar. Llevar un mantel. Ajá, Buscar una zona donde esté plano y donde podamos estar. preferiblemente donde esté plano. Ajá. Si encontramos una sombra va a ser mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que a veces uno ve? Inclusive en las películas hay una persona con una canastica que parece una canastica así de abuela donde las abuelas están tejiendo. No, mentira, es siempre la asociación que yo hago. Y dentro de esa canastica pues tenemos la comida, gaseosa, sándwiches, jugos, lo que consigamos. Y también tenemos ese mantel. ¿Listo? ¿Qué hacemos con ese mantel? Enseguida lo extendemos y lo ponemos sobre el piso, preferiblemente una superficie plana. Enseguida, nuestra mente, cuando hacemos eso de colocar ese mantel sobre el piso, enseguida nuestra mente empieza a hacer una delimitación de que dentro de ese perímetro del mantel está pasando o va a pasar una función distinta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues empezamos nosotros y nos sentamos normalmente dentro de ese perímetro del mantel, colocamos la canasta, empezamos a abrir las cosas, la comida, el pollo, lo que vayamos a llevar con todo eso, y empezamos a disfrutar de ese momento de esparcimiento familiar. Entonces, enseguida, ese tipo de acto en el que nosotros empezamos a delimitar, en este caso, en una superficie horizontal, empieza a conformarse para nosotros como un microespacio. No sé si de pronto ustedes lo han visto, consciente o inconsciente, pero cuando nosotros hacemos ese tipo de actividad de picnic, casi nunca, cada vez que nos vamos a sentar, casi nunca queremos salirnos de ese perímetro. Casi siempre buscamos quedarnos dentro de ese perímetro, obviamente siempre que se pueda. Pero es porque normalmente en nuestra mente empieza esa configuración, esa delimitación de lo que es el espacio. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que es la conformación de un espacio como tal, es decir, cómo empieza a definirse un espacio, tenemos en primer momento el elemento del plano horizontal. El plano horizontal es uno de los que primero va a empezar a nosotros a definirnos un espacio. Ya dimos ahorita un pequeño ejemplo del picnic que podría estar asociado con esta primera ilustración, cuando ese plano horizontal, ese plano base, está literalmente al nivel del resto del piso. Es decir, no existe ningún tipo de diferenciación de altura, ni está por arriba ni está por abajo. Está literalmente al mismo nivel del resto del terreno o del lugar donde nosotros vayamos a sentar. Entre mayor sea, visualmente hablando, el contraste entre lo que sería ese mantel, poniendo el caso a través del picnic, y todo lo que tenga alrededor,
para nosotros empezará a tener una mayor jerarquización en cuanto a la distinción del espacio. Es decir, entre mayor visualmente se vea diferenciado la figura del fondo, llamémoslo de pronto de esa modalidad, nosotros vamos a acentuar más que aquí adentro pasa una función o va a pasar una función distinta a lo que está ocurriendo alrededor. En este caso, pues es la primera modalidad, cuando el plano horizontal, en este caso, se encuentra a la misma altura de lo que es todo el plano base y la diferenciación la hacemos nosotros mediante cambios de texturas, cambios de color, cambios de material, cambio de trama, algo que sirva para el espectador y decirle o indicarle al espectador que ahí va a pasar una función distinta. Es algo parecido cuando en nuestras casas a veces colocamos una alfombra en nuestra sala. Cuando tenemos una sala, y esta sala de pronto es bastante amplia, a veces en el lugar donde están los sofás queremos intentar, aunque de pronto no, puede que no lo hagamos tan consciente, quisiéramos delimitar eso y una forma de hacerlo es mediante el uso de una alfombra. Enseguida, cuando hay alguien que está por fuera de ese perímetro de la alfombra, tiene una percepción distinta de cuando esa misma persona ya se encuentra dentro del perímetro de esa alfombra. Enseguida da la sensación de que ahí adentro ocurre una función distinta. Veamos el siguiente caso, cuando el plano base está elevado, es decir, tiene una altura con respecto al plano predominantemente horizontal. Dice por acá, un plano horizontal que esté elevado por encima del plano del terreno produce a lo largo de sus bordes unas superficies verticales que refuerzan la separación visual entre su campo y el terreno circundante. Es decir, cuando nosotros empezamos a levantar eso, enseguida es como si intentáramos hacer intentamos darle una importancia a lo que pueda estar ocurriendo aquí. ¿Han escuchado de pronto el término que dice, es que a esa persona parece que la tuviera en un pedestal? ¿Hemos escuchado ese refrán de pronto o ese dicho popular? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué significa para nosotros cuando escuchamos eso? Cuando dice, lo que pasa es que Iván tiene a Alejandra montado en un pedestal. Yo me estoy leyendo los ¿Lo tiene nombres. como en un altar? Ajá. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué significación le damos nosotros a eso? Que la magnifica, que la Lo quiere tiene La lo tiene muy importante, ¿cierto? Que está por encima. muy Ajá, importante. que la tiene muy por encima. Quiere decir que tengo un problema con mi novia. Ay, no quiero dar a entender nada de eso. ¿Ok? ¿Listo? Pero eso es la sensación o esta es la percepción que nosotros podemos dar mediante la utilización de un plano base elevado. Es algo parecido como cuando aquellas personas que tengan alguna práctica religiosa, podría ser una práctica religiosa católica, en la que cuando vamos a una iglesia observamos que donde está el altar, casi siempre ese altar está sobre una especie de pedestal o como en alguna especie de tarima o algo parecido, porque obviamente dentro de la función litúrgica que se estaba realizando ahí, ese plano elevado, ese plano base elevado, intenta acentuar la importancia de lo que ahí está ocurriendo. Obviamente, en un rito de la iglesia, en un rito de la misa de pronto, ahí está todo lo que es la lectura, lo del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, todo esto. Y eso para aquellas personas que profesan o profesamos una religión católica tiene importancia. Quiere decir que eso lo podemos mantener en ese pedestal porque necesitamos realzar la importancia. También puede ocurrir lo mismo como por ejemplo en los teatros, cuando hay una graduación. Cuando hay una graduación, observamos que ese teatro suele tener una tarima y esa tarima es literalmente un plano elevado. Se observaría y se percibiría, completamente distinto si nosotros estamos en un sitio donde hay una graduación y todo esté completamente plano, tanto nosotros los espectadores como donde se van a presentar los graduandos. Estoy seguro que las personas de atrás van a estar así, como intentando ver, ay, es que mi hijo se está graduando, pero él es tan pequeñito que no logró verlo. Entonces,
Normalmente, como decimos una vez más, ese plano base acentúa la importancia del elemento o de la función o el espacio o microespacio que se vaya a desempeñar en esa parte. Otro caso, tenemos por aquí el plano base deprimido. Este vendría siendo como el opuesto del anterior. Un plano horizontal situado bajo el plano del terreno predominante, podríamos llamarlo así, recurre a las superficies verticales de la misma depresión para definir el volumen espacial. Es decir, en este caso, el tener esta depresión dentro de este terreno enseguida da la lectura a la persona de que aquí adentro está pasando o va a pasar algo distinto. No sé de pronto si alguno de nosotros ha visitado o de pronto vive cerca o algo, lo digo porque en mi caso sí ocurre, del centro comercial Plaza Imperial. Por lo menos hasta ahorita es el que siempre se me viene a la mente cuando hablamos de este tópico específico. De este centro comercial, permítame, creo que tengo una imagen por aquí. Eso sería como... ¿Sí? Perdóname. Eso sería como un estadio. El estadio uno ahí, pues la cancha de fútbol está ahí abajo y uno mira desde las gradas, ¿no? De arriba hacia abajo, exactamente. Sí. Podría ser un buen ejemplo también. Exactamente lo mismo. En el caso del centro comercial Plaza Imperial, yo por lo menos hasta ahorita, dentro de los dos accesos que normalmente antes frecuentaba, está este que creo que es como el acceso secundario, y este tiene la utilización de un plano base elevado que ayuda a acentuar o a jerarquizar este acceso que está acá. Se percibiría completamente distinto si este acceso o esta edificación estuviera literalmente a nivel de piso. Cuando es en ese caso, pues entonces como que no existe tanta importancia, o el usuario de pronto no percibe tanta importancia entre lo que es el exterior y lo que es el interior. Observemos que en este caso, este plano horizontal elevado empieza a otorgarle a la persona una sensación de alguna especie de transición. De esto que estamos en la parte ya más pública, aquí que ya empezamos a estar en algo como semi privado, hasta que entramos propiamente y estamos literalmente dentro del centro comercial. Esta acentuación también pudiésemos reforzarla con la utilización de estos planos horizontales superiores, que dan como una especie así de voladizo, y enseguida es como si estuviéramos con ese efecto de embudo en la que empiezo a recoger a las personas para que vengan a entrar a este centro comercial. Por dentro de este centro comercial hay algo, de pronto no sé qué nombre tendrá exactamente, yo le llamo como una especie de anfiteatro. Este espacio, este microespacio o subespacio, muchas veces tiene la función o el uso recreativo. A veces cuando hay partidos de fútbol, colocan por acá una pantalla, colocan unos puffs acá de icopor, la gente se sienta aquí a ver el espectáculo, o a veces tienen alguna obra de teatro, un espectáculo, etc. Es como de con fines recreativos. Pero o digamos, sí, qué pena, profe. No, digamos que en diciembre ahí es donde ponen el árbol y eso. El árbol, sí, señor. En diciembre suelen colocar por aquí el arbolito y pues la gente a veces viene a tomarse fotografías y a veces traen, creo que a San Nicolás o cositas así relacionadas con la Navidad. ¿Okay? Si nosotros quisiéramos hacer un corte o una sección del plano base de esta parte del centro comercial, nos quedaría algo así. Tendríamos aquí el piso donde transitan todas las personas, los que están viendo la vitrina. Luego empezarían estas escalinatas hasta llegar hasta esta parte donde se desarrolla la principal actividad y luego viene otra vez las escalinatas y se conecta con el resto del piso. Digamos, pongámosle más o menos esta representación, que esto es como un terreno cortado. ¿Listo? Y por aquí atrás, pongámoslo así. Entonces es lo que se va viendo de las escaleritas hacia atrás. ¿Ok? Entonces, aquí empezamos a tener un ejemplo de lo que podría ser un plano horizontal, en este caso deprimido, un plano base deprimido. Hay un grupo de personas aquí que van teniendo
un tránsito específico porque están viendo las tiendas. Habrán otras personas por acá que están sentadas, relajándose o escribiendo mensajes, reposando un poco. Habrá de pronto otra función acá, aquí a lo mejor para juegos de niños, para que ellos se distraigan un rato. ¿Listo? Entonces, esto pudiésemos nosotros identificarlo como un plano base deprimido dentro de esta área del centro comercial. Estoy seguro que si este centro comercial, esto no existiera, esto se vería como una especie de playa inmensa, como que, Dios mío, y está tan grande, ¿qué función tendría? Pero nada más con el hecho de hacer esta delimitación en cuanto al plano base, empezamos a crear un subespacio y mucha gente, cuando no hay espectáculos ahí, lo utilizan o lo utilizamos como para sentarnos. Si hemos caminado mucho, reposamos los pies o nos sentamos a enviar mensajes de textos o cositas como es. ¿Listo? Entonces, es un ejemplo también de lo que podríamos nosotros observar como planos base deprimidos. Si de pronto ahorita, ojo, se nos está viniendo a la mente algún espacio conocido aquí en la ciudad, enseguida, profe, a mí se me viene a la mente tal parte. Jason, te veo con la mano levantada. Coméntanos, por favor. Profe, te quería preguntar, por ejemplo, si vamos a diseñar locales, digamos, un solo local comercial, o sea, es bueno darle un plano de base elevado, digamos, para efectos de marketing. ¿Tú crees que A un plano veces, de base, a perdón, veces eso ocurre. sí, crees que un plano de base deprimido va a hacer que el negocio se hunda, no genere ventas, o eso tiene alguna psicología en el comprador, en el usuario? Eso también depende, Jason, del el tipo de comercio que sea. Yo creo que también eso va muy relacionado al tipo de comercio. Por lo general, en los locales comerciales no siempre existe diferenciación de piso. Y si existe, suele ser como que muy distintivo para que de pronto, primeramente, el usuario, el visitante, no se vaya a tropezar o no vaya a tener de pronto algún tipo de accidente. Casi siempre lo que más podemos ver en un local comercial es como una diferenciación al mismo nivel de piso, pero con un cambio de color, con un cambio de textura, con un cambio de material, con algo que visualmente pueda ser distinto, pero que no vaya a tener ningún tipo de cambio de nivel. Recordemos que en muchos casos en los centros comerciales, estos locales a veces se diseñan de manera genérica. Es decir, por ejemplo, lo que a lo mejor yo puedo encontrar acá que sea una venta de ropa, ahorita es una venta de ropa, pero a lo mejor no sabemos si dentro de un año esa tienda se va y toca convertirlo en una venta de libros. No lo sabemos. Entonces, obviamente, ese mismo espacio debe tener la flexibilidad para poder acoplarse a otras funciones. Entonces, Es que, ajá, perdón, qué tranquilo. pena, bro. No, si quieres sigue. No, no, O adelante, tranquilo. te digo. Es que, por ejemplo, a mí me pasa que, digamos, hay varios locales y, digamos, un local que quede en un nivel, digamos, deprimido, o sí, en una plano de base deprimido, como que me genera algo de inseguridad, como que no sé si eso tenga algo que ver con, o sea, como que no me invita a entrar, sí, como A entrar que, ahí. sí, en Sí, de cambio si pronto, uno ve algo elevado, como que eso, como que llama la atención, no sé si tenga algo que ver con sí, arquitectura. obviamente la sensación de nuestra percepción ante una función específica, eso es trascendental. ¿Listo? Y dentro de la arquitectura, ustedes se van a dar cuenta a lo largo de la carrera que ese aspecto psicológico que va teniendo algún elemento, por muy pequeñito que pueda ser en la arquitectura, puede influir grandemente en cómo el usuario percibe a dónde se encuentra. Por ejemplo, y yo en la medida en que tú ibas comentando, yo me estaba imaginando completamente el local comercial. Imaginemos que estamos, y todos podemos hacer el ejercicio de visualización mental en este momento. Imaginemos que estamos en un local de ropa. ¿Listo? Es una venta de ropa estándar. Cuando entramos al centro, al local comercial, pues tenemos de pronto los estantes, tenemos los parales donde va la ropa. Imaginemos que de pronto encontremos esa superficie horizontal deprimida, a lo mejor tendrá otro tipo de venta, otro tipo de ropa ahí.
Pero enseguida el sentirse así más deprimido y que yo a lo mejor sienta que estoy en un espacio más encerrado, puede que genere, como lo dice Jason, alguna sensación de inseguridad. A lo mejor como que yo prefiero no entrar en esa parte porque, no sé, me da como cierta sensación o cierta mala espina el entrar en esa parte más honda de ese local comercial. A diferencia si estamos en una parte más elevada. Estamos en una parte más elevada porque no debería percibirse tanto eso, porque nosotros como que vamos teniendo un panorama más amplio de lo que puede estar ocurriendo a nuestro alrededor. Este tipo de efectos o de sensaciones es probable que ocurra en el usuario de una tienda en específico. Casi siempre como que los diseñadores de interiores creo que optan más por planos elevados que por planos deprimidos en un local. Casi siempre los planos elevados ayudan a enfatizar algo que quiero que el futuro comprador adquiera. Una ropa, una prenda, un bolso, unos zapatos, lo que sea. A veces si nosotros observamos la vitrina, a veces hasta desde afuera, nos damos cuenta que en la parte de abajo, la parte horizontal, puede estar un poquito más levantada. Y esa parte elevada que se observa en la vitrina, que también es visible por dentro, empieza a acentuar de que hay algo especial en la que quiero que el usuario vaya enfocando su atención. Entonces, este tipo de juegos, nosotros poco a poco lo vamos logrando con eso. Edwin, te veo con la mano levantada hace un ratico, coméntanos por favor. Ah, sí, profe. Pues, bueno, lo que están hablando ahorita, pues yo pienso que también tiene que ver mucho con la luminosidad, ¿no? Porque pues uno ve un espacio oscuro y uno también sí como que le da vaina meterse por allá. Pero pues si está bien iluminado, pues como que la luz le hace dar confianza a uno y uno no se pone a pensar en nada de eso. Ajá. Otra cosita. Profe, esta foto que nos está mostrando aquí es en el mismo primer piso de ese centro comercial. Sí, sí, señor. O sea que digamos que con respecto, digamos, al nivel 0, que es el de la vía, este hueco sería el mismo nivel 0, ¿cierto? Yo creo que estaría más o menos a ese mismo nivel 0. Habría que ver bien, obviamente, sí, porque ya, pero sí. Porque si de pronto observamos la entrada que yo les... Perdón. ¿Decías, perdón? Sí, porque pues ya digamos que subiendo las escaleras del centro comercial, pues eso tendría un nivel por ahí +1 o algo así, no sé. De pronto, sí, exactamente. Si nosotros observamos la lámina anterior que nos mostraba esto, a lo mejor esta altura, no sé, ¿cuánto 2, podría 3, ser? Como 4, 5, 6, 1,20 m, más o 7. menos. Sí, profe, sí es la misma altura, ¿sabes? ¿Sí? Ok. Sí, es la misma altura. Esta altura que está aquí, o este nivel de piso aquí, es el mismo en todo el centro comercial. ¿Ok? Este es el mismo. Entonces, obviamente, este nivel de piso, permítame borro todo esto, ese nivel de piso empieza a conectarse con este. Habría que ver cuánto bajamos aquí, ¿listo? Si es la misma altura de allá. Pero yo creo que está bastante cerca del mismo nivel de la calle. Está bastante cerca. Me parece que sí. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, esa era la inquietud. Mi perspectiva ahí. Me parece excelente ese análisis que hiciste. Porque a veces, ojo, y es bueno que lo haya comentado, creo que fue Edwin, ¿cierto? A veces nosotros empezamos a leer, digamos, niveles de piso más altos, más bajos, a la misma altura del plano original, pero poco a poco nosotros deberíamos ir desarrollando esa capacidad espacial en nuestra mente en poder decir más o menos a qué altura deberíamos estar, como el ejercicio que estaba haciendo ahorita Edwin. Esto me parece muy bien. Diana, adelante, brevemente, por favor. Creo que el Centro Comercial Plaza de las Américas también tiene este tipo de nivel. ¿Deprimido? ¿Hacia abajo? Deprimido, sí. Y el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, aunque el de Hacienda Santa Bárbara fue construido más como para una pista de patinaje. Entonces, por eso es como tan abajo.
Y pues viéndolo así es como más como para hacer eventos donde la gente pueda como mirar bien a las personas en la parte de abajo. Entonces es como más como para hacer eventos grandes. Ajá. Yo creo que ahí en ese Me centro da comercial, como esa impresión porque casi todo es generando como esa asociación de personas alrededor y poder visualizar bien como al que está en la parte de abajo. ujú. Y ahora que dices de ese centro comercial Santa Bárbara, yo he ido muy pocas veces, honestamente. Pero en una oportunidad intenté entrarme lo más de pronto que podía, porque a veces a mí me da mucho la sensación, ese centro comercial tiene así como calles muy laberínticas, así, y de Sí, pronto cruza y después baja y después, presumo que a lo mejor tiene mucho tenía otra recoveco. función inicial, mucho recoveco literalmente. Pero creo que llega una parte que se aprecia relativamente nueva, porque se ve como una construcción bastante nueva, que es donde hay como una pequeña plazoleta de comida, o donde están las sillitas tipo plazoleta de comida. Eh, y si la mente no me falla, si no estoy mal, creo que los locales están, las ventas de comida están como por arriba y luego empieza como una escalinata hacia abajo, donde, como en un plano deprimido, se encuentran todas las sillas para los usuarios. No sé si estoy mal, pero creo que algo así tiene. Sí, sí, señor. Sí. ¿Sí? Entonces, posiblemente, a lo mejor, habrá que ver de pronto la razón de los diseñadores, pero a lo mejor ese tipo de conformación puede ayudar a que algún personal de vigilancia, como lo decías tú ahorita, que esté por la parte de arriba, empiece a tener una perspectiva mucho más clara de todo lo que está pasando y obviamente la persona que está acá abajo comiendo no solamente se sienta que está protegido, resguardado o vigilado, sino que si llega a pasar algo, enseguida habrá alguien que lo está viendo. Si una plazoleta de comida está todo al mismo nivel, ese tipo como que de control a lo mejor no se percibe tanto. Pensaría yo eso. Ujú. Exactamente. Andrea, te veo con la mano levantada. Coméntanos brevemente, porfa. Profe, esos deprimidos también los he visto como en casas donde intentan deprimir la zona de la sala, o sí, la zona más que todo de la sala. Ujú. Y profe, una pregunta, por ejemplo, la media torta ahí de Bogotá, ¿esa como en que entraría a deprimido o cómo miraríamos la media torta? Vamos a buscarla porque no sé. ¿Cómo la puedo buscar? Ah, sí, media torta, Bogotá. A ver qué nos sale por aquí. Estamos en las imágenes. ¿Es esto? Sí, profe, son como escalones, pero entonces eso, ¿en dónde lo asociaríamos según lo que estamos viendo, profe? Yo creo que hasta ahorita yo no he entrado en esta, pero me da la sensación de que esto está estructurado como si fuera una especie de estadio o anfiteatro, así como de pronto cuando vemos algo de la arquitectura romana, como tipo teatro romano, algo así. Y pues a lo mejor, digamos, haciendo el análisis de esto, o por lo menos un análisis muy superficial, de pronto pudiésemos intentar sacar de esta imagen. Vamos a ver, dámosla aquí. Y a lo mejor, no sé cómo será, pero presumo que a lo mejor haciendo un corte eh, de esta media torta, como por aquí, es decir, por toda la mitad, posiblemente sea algo así. A lo mejor está aquí el nivel de piso, luego vienen todas las escalinatas, todo esto, que es donde se sientan las personas, perdóneme mi superpulso. Luego viene una partecita horizontal que parece aquí por donde hay una especie de circulación. Y luego viene una pequeña tarima donde se presenta el grupo y esto es lo que está siendo cubierto por el tejado o por esta cubierta. Es decir, que más o menos yo creo que tendría esta estructuración, más o menos como intentando sacarla de acá. Si vemos aquí, pudiésemos a lo mejor decir que esta parte sería como que el plano de terreno predominante o el plano horizontal del terreno natural, que empezamos a obtener un plano base deprimido aquí
Y que al mismo tiempo en este plano base deprimido, para acentuar la función del espectáculo, levantamos un poco este plano base porque es como la tarima como tal. Entonces, a lo mejor puede que tengamos las dos cositas dentro de este mismo, esta misma estructura, posiblemente. Listo, gracias, profe. Con muchísimo gusto. Tengo por acá dos manitos levantadas, la de Pedro. Adelante, Pedro, brevemente, por favor, para continuar. Profe, con respecto a ese, la entrada es al contrario, es allá abajo, al lado donde está el escenario, es la entrada, porque está montado es en decir, por aquí. una... Ah, es correcto, esa es la entrada. Entonces, como está montado en una, como que en una montaña, entonces va a ser superior. El Es decir, tema que es... por aquí arriba no es el plano de la calle o algo. Principal, acá hay una vía principal, pero está casi siempre sellada, casi todo el mundo entra por eso, porque ese es el embudo de la Candelaria La Vieja de Bogotá, para que la gente esté entrando por la Candelaria, tengan un recorrido turístico, entre comillas. Esa es la zona. Con respecto a lo de Jason, a veces pasa lo contrario, digamos, cuando se hacen subniveles a nivel de diseño comercial, podríamos trabajar lo que son para niños, para jóvenes y para librerías. Por ejemplo, tenemos aquí en Bogotá un local que se llama Imaginarium, que es muy interesante porque está la entrada de los papás, la entrada de los niños, y tiene subniveles. Entonces, eso también le da seguridad a los niños. Pasa lo contrario. En una librería, cuando hay subniveles, lo que hace es atraer a la gente para que lea y compre. Para Entonces, que lea. dependiendo del concepto, exactamente, entonces se puede trabajar. Y con respecto a lo de Diana, lo que es la Hacienda Santa Bárbara, su función original, como su nombre lo dice, hace muchos años era una finca, era una hacienda. Y la casa principal se empezó a modificar y las subcasas eran casas de servicios, empezaron a hacer uniones, por eso es que parece un laberinto. Fueron haciendo uniones zonas con zonas, entonces ahí es cuando vemos la funcionalidad que va cambiando según la época o según los servicios, pero sirve. Excelente, gracias, Pedro. Pero lo que comenta en cuanto, haciendo alusión al comentario de Jason, eso es bastante válido. Eso incluye también la función. En aquel ejemplo habíamos dado como una función hipotética de ventas de ropa. A lo mejor para venta de ropa, posiblemente ese tipo de tratamiento de plano base, a lo mejor como que no combine mucho. Pero trayendo alusión a ese caso de una función de librería o de librería para que la gente tenga un espacio para leer, el apenas tener ese plano base deprimido, enseguida ayuda a acoger a los futuros compradores del libro a que por lo menos se puedan sentar un ratico allí, leen si les interesa, listo, van a cancelar el libro. O lo cancelan y se quedan ahí sentados en la librería leyendo, en esa parte. ¿Listo? Influye muchísimo la función que tenga. Profe, pero yo, digamos, no hablo en cuanto a interiores o interiorismo, sino a nivel, digamos, que local, exterior o vía, ¿sí? Supongamos que hay varios locales y la mayoría están pues a nivel del suelo, pero hay uno que está deprimido, entonces pues yo no sé, o sea, yo personalmente accedería a los que están a nivel y al que está en un nivel de plano no deprimido, entonces no accedería porque lo que te digo, o sea, el hecho daría de inseguridad. internarme en un lugar que es donde tengo que bajar, o sea, eso me generaría como cierta inseguridad y lo otro es que no podría ver una panorámica de lo que hay dentro de ese lugar, ¿no? Entonces, es eso. Sí, y de Como pronto todos los eso, locales comerciales, que de pronto tú, imaginemos que están todos en hilera, yo te doy la palabra, Iván, te regalamos un segundito, que de pronto estén todos los locales seguiditos y todos tengan la misma estructura o la misma de pronto concepción espacial y de pronto llega uno en que tiene esa depresión, también hay que ver qué tan deprimido está el plano base. Tiene una depresión, enseguida genera una sensación distinta en la persona. Y obviamente, si es una función de pronto de comprar ropa o de comprar algo así, puede que lo pensemos dos veces y entramos, a lo mejor. ¿Listo? Como eso siempre es bastante subjetivo, eso va metido mucho con la psicología de la persona, nuestros diseños normalmente tendrían que estar abarcando la mayor cantidad de posibles escenarios.
para que tengamos diseños bastante acertados y pues que pueda generar confianza en la persona y seguir comprando. Bien, continuando un segundito, ya te doy la palabra, Diana. En cuanto a este uso de los planos horizontales, tenemos este otro plano horizontal, pero en este caso, aunque es llamado plano predominante, es literalmente como un plano de cubierta. Un plano horizontal que sobresalga define el volumen espacial situado entre el mismo y el terreno. ¿Qué quiere decir? Que tenemos ahorita una pequeña, digámoslo así, estructura o un elemento horizontal y debajo de él empieza a generar perceptualmente para nosotros una función distinta. Es cuando nosotros tenemos el caso de un árbol y tenemos la copa del árbol. Esa copa de árbol, toda esa sombra que genera en la parte de abajo, nosotros al estar solamente parados debajo del árbol sentimos o tenemos esa sensación de estar protegidos, de tener cierto cobijo. Cuando hay sol de pronto empezamos a sentirnos agradables porque hay sombra. Entonces, este elemento horizontal, en este caso como tipo cubierta, plano predominante, empieza a generar aquí debajo de él otra sensación de espacio diferente. Ya te doy la palabra, Diana, regálame un segundito. Ejemplos de pronto como estos, pudiésemos encontrar varios. Uno, bastante cotidiano para nosotros y creo que lo hemos visto en algunas oportunidades, esos toldos que a veces instalan en calles o en estadios o algo, como para realizar una función momentánea. De pronto, ahorita que están en este proceso de vacunación, a lo mejor la alcaldía y el Ministerio de Salud habrán contratado algunos toldos para instalar de pronto en un estadio, de pronto el campín, no sé, yo imaginándome los escenarios, donde debajo de esos toldos se empieza a generar la función de, en este caso, pues la vacunación. Enseguida, el tener ese elemento horizontal abajo, para nosotros empieza a conformarse un espacio. Por ejemplo, vamos un segundito, hay una ilustración acá y con eso ya le doy la palabra a Diana, en la que está, ahora sí, ¿okay? Tenemos un baldaquino aquí en Basílica de San Pedro, en Vaticano, en Roma. Observemos aquí, en este caso, cómo existe la conformación de este plano llamado predominante, por nuestro autor, que es un plano, digamos, literalmente como de cubierta, terminando de acentuar lo que sería con el uso de unas columnas. Aquí en este caso de la ilustración de la derecha se aprecia un poco mejor. Tenemos este plano horizontal de cubierta, plano predominante, uso de unas columnas salomónicas que ayudan a terminar de jerarquizar la función religiosa que está ocurriendo acá. Entonces, en este caso, creo que esta mañana hicimos un acercamiento a esta fotografía y creo que tiene un poco de elevación esta parte del altar. ¿Sí? ¿Okay? Creo que esto tiene un poco de elevación del nivel de este piso, del plano base de este terreno natural, digámoslo de esta manera, para lo que es propiamente el altar. Es decir, que tenemos como que una doble acentuación de jerarquía, tanto del plano base del piso como ese plano de cubierta tipo plano predominante. Diana, adelante, coméntanos por favor. Profe, no, pues que creo que un fiel ejemplo de lo que de la estructura que dice Jason sería como por la 15 por el lado del lago, que son como 2 o 3 niveles los edificios y tiene como una parte bajita en el primer nivel para que hay como restaurantes más que todo. De pronto será porque hay como una condicionante de la topografía, podría ser. Tal vez sí, como igual esa parte del terreno es tan inestable. Ok. Pero sí tiene como un subnivel ahí para los restaurantes, que es lo que más colocan en los primeros pisos. Sí, Ahí. casi siempre en las partes de abajo colocamos eso. Era eso, profe. Exactamente. Muchísimas gracias, Dios. Bien, digamos en las siguientes páginas nosotros vamos a poder
empezar a visualizar también algunas gráficas de ejemplo, haciendo alusión a este tipo de conformación de espacios mediante la tipología de este plano horizontal, sea un plano que esté a nivel del mismo terreno, el mismo plano horizontal un poco más elevado, ese mismo plano horizontal deprimido, o de pronto un plano predominante cuando lo tenemos a modo de cubierta. Además de nosotros poder contar con estos elementos horizontales que nos ayudan a definir espacios, tenemos también, sería como el otro segundo gran grupo, los elementos verticales como tal. Voy a intentar acercarlos un poco. Es decir, existe la definición de un espacio mediante estos elementos verticales. Tenemos el más sencillo de todos, los elementos lineales verticales. Es decir, en este caso, solamente contamos con, en este caso de la ilustración, con 4 elementos verticales, con 4 estacas o con 4 columnas, de pronto como lo que sea esto en la realidad, y que dentro del perímetro que virtualmente se va conformando, esto va generando una función distinta. Es algo así como cuando, no sé si en algún momento lo han observado, cuando hay grandes extensiones de terreno y quieren empezar cada dueño como que a ir cercando su lote, casi siempre lo que primero hacen es a enterrar como 4 estacas para decir, este es mi terreno. Y después de eso, pues ya empiezan a colocarle algo más, que sea algún alambre, alguna cerca o algo que visualmente empiece a cerrar más un espacio de otro. Entonces, tenemos estos elementos lineales verticales que estos podrían de pronto entenderse también como aristas de un sólido posiblemente imaginario que esté por aquí. Tenemos el siguiente caso cuando existe la utilización de un plano vertical. Dice que el plano vertical articulará el espacio que se halla ante sí. En este caso, cuando existe también una definición de el plano horizontal, es decir, que delante de esta pared o delante de este muro existe una diferenciación en el piso, entonces empezamos a acentuar que la función se genera es de este lado. Cuando este tipo de distinción no se hace, entonces podría ser ambiguo. Podríamos estar haciendo algo de este lado del muro o podríamos estar haciendo algo de este otro lado del muro. Entonces, en este caso, posiblemente tengamos que recurrir a una diferenciación también en el plano horizontal para entonces decir hacia dónde es que se requiere enfocar o focalizar la atención. Tenemos el siguiente, estructuración de planos verticales, en este caso en L. La configuración en L de cualquier plano crea un campo o área espacial que, partiendo del vértice, se desarrolla hacia afuera a lo largo de su diagonal. Es decir, cuando tenemos esta conformación en L, la mayor parte de la sensación de cerramiento de un espacio o de conformación de espacio lo vamos teniendo en esta parte. En la medida en que nosotros nos vamos alejando o nos vamos separando de esta esquina, siguiendo lo que sería la diagonal de esta figura, entonces enseguida empezamos a percibir que ese cerramiento o esa conformación de espacio parece que poco a poco estuviese desapareciendo. En este caso, la mayor atención puede estar enfocada en esta parte de la esquina y se desarrolla hacia afuera, es decir, como que abriéndose o separándose de dicha esquina. Tenemos otro tipo de configuración de planos verticales, en este caso planos verticales paralelos. Los planos paralelos definen entre sí un volumen espacial que se orienta axialmente hacia los extremos abiertos. Cuando escuchamos de pronto el término de axial es porque se hace referencia a un eje. Es decir, cuando nosotros tenemos dos planos verticales paralelos, empezamos como que a intentar direccionar alguna función. Es decir, aquí se crea como una especie de eje, posiblemente podría ser un eje de circulación. Enseguida nosotros, nuestra mente empieza a cerrar
hacia la derecha y hacia la izquierda, conduciéndonos de pronto hacia un lado o hacia el otro, es decir, hacia el frente o hacia atrás. Esto a lo mejor podría ser bastante claro cuando nosotros en algún momento vamos a un concierto, podría ser. Imaginemos que se va a presentar un grupo, díganme un grupo rápidamente que sea de su gusto. Ahorita no me viene ninguno a la mente. ¿Algún grupo de música que a ustedes les guste? Coldplay, profe. Ajá, listo. Viene Coldplay para acá. Venimos a ver al flaco del Coldplay. Entonces, se va a presentar de pronto en el Movistar Arena. Cuando toda esa empresa de logística que ha contratado el espectáculo para Coldplay empieza a preparar todo el exterior, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero empezamos a observar como una especie de barandas alrededor, como unos planos verticales aquí, que casi siempre tienen como unos tubitos y unos parales más o menos algo así, que ayudan a los que compraron la boleta en canalizar o direccionar una circulación, porque a lo mejor van a pasar un control de seguridad, porque ya le van a colocar el brazalete, porque ya le van a hacer la detección de metales y ya van a pasar propiamente al Movistar Arena, inventándonos que es allá en el Movistar Arena. Entonces, estos elementos verticales también pueden ayudarnos a nosotros en lo que es la orientación o canalización de circulaciones. A veces, este tipo de conformación o de creación de espacios mediante el uso de planos verticales paralelos, a veces nosotros los observamos cuando estamos de pronto en un parque y tenemos como varios arbustos seguidos uno al lado de otro y lo tenemos a nuestra derecha y nuestra izquierda. A veces eso nos ayuda a poder seguir como que el sendero, pues hasta donde termine o hasta donde me conduzca tal camino. También de pronto pudiésemos observar un ejemplo parecido a esto con hileras de árboles. En el caso de las hileras de los árboles, parece que se estuviera conformando acá un plano vertical paralelo a este otro, intentando direccionar a la persona, al visitante, o no sé de pronto qué pueda haber en el fondo, si es un lago, no sé, que puede caminar en este sentido porque hacia acá a lo mejor se encuentra algo de interés. Perfecto, sigamos entonces por acá. Hasta ahorita, compañeros, ¿alguna pregunta adicional con esta conformación que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna ejemplificación que se nos venga ahora a la mente? Profe, yo digo que los cubículos de Corferias. Sí, podrían ser los cubículos Es de lo que Corferias. se me viene así. Ajá. Inclusive cuando existen estas que hacen o antes, de pronto hace algunos años, antes que entrara la pandemia y la cuarentena, que hacían las ferias del libro allá en Corferias, nosotros observábamos que estaban los stands de cada expositor. En este caso, muchos de ellos, no todos, pero muchos de estos stand venían con una configuración en U. Es decir, tenían un cerramiento a nuestra derecha y a nuestra izquierda y había uno de fondo. ¿Qué quiere decir? Que la función empezaba a desarrollarse como del fondo hacia acá. Es decir, estaba de pronto algún expositor allá en el fondo y se dirigía hacia los espectadores que estaban en la parte del frente. En algunos casos, inclusive el observar una hilera de stand hacia un lado y una hilera de stand hacia el otro lado, a lo mejor ahí pudiésemos empezar a entenderlos como que ellos nos conformarían unos planos verticales a los lados y que sugerentemente empiezan a canalizarnos a nosotros y decir por dónde tenemos que seguir para recorrer toda la exposición de los libros. Tenemos de pronto ahorita ya el último caso, que es cuando existen 4 planos, es decir, tenemos el encierro completamente completado, es decir, están las 4 paredes verticales que nos hacen un espacio mucho más cerrado. Este vendría siendo como que el mayor grado de cerramiento que pudiésemos nosotros conformar o percibir en un espacio, cuando ya tenemos las 4 paredes que nos conforman este espacio. ¿Listo? Bien. Más adelante pues encontraremos algunos ejemplos
de cómo pudiésemos ir poco a poco ilustrando estas modalidades de conformación de espacio mediante elementos verticales, ya sea con simples elementos lineales, con un plano vertical, como si fuese una pared, con planos verticales en L, en U, planos paralelos o el encierro completo. Perfecto, aquí vamos poco a poco, observando con mayor detalle y ejemplos cada uno de estos que están aquí. Hasta este momento, ¿alguna otra pregunta, comentarios o inquietud que se nos venga a la mente a raíz de esto que hemos estado compartiendo? Algo que de pronto, profe, sabe que yo puedo de pronto reconocer tal tipo de conformación espacial en tal edificación que vi ahorita. O algo que de pronto se me venga a la mente. Podemos hacerlo sin problema. La segunda, o sea, de la segunda fila a la primera, eso es más como una estructura, ¿no? Es como tiene... ¿A cuál te refieres? ¿A esto? Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Esta? Sí, o sea, pues se ve el piso ya formado Sí, se ve y las columnas. Como si fueran columnas, correcto. Sin embargo, aquí básicamente, y era donde quería mostrarles, en la página 156 del libro encontramos creo que un par de páginas que nos muestran como un resumen de esas tipologías que van definiendo espacios para nosotros. Tenemos en el primer caso, por ejemplo aquí, ¿cómo observamos el plano base? Hagamos rápidamente ese ejercicio. Vamos a acercar un poco la imagen. ¿Listo? Observemos de pronto, ¿cuál podría ser este primer caso? ¿Qué combinación de elementos horizontales y verticales encontraríamos aquí? ¿Cómo es el plano horizontal en este ejemplo y cómo son los elementos verticales en este primer ejemplo? Lineales verticales, profe. Ajá, los elementos verticales son lineales. ¿Y cómo se observa o cómo se aprecia el plano horizontal? Yo lo relaciono con una iglesia, una catedral. No. De pronto, aunque de pronto lo que queríamos de pronto saber es cómo se aprecia este piso. ¿Cómo se aprecia este a diferencia de pronto de este? Pues que está a ras de, está como a nivel en relación con el resto del piso que predomina. Ajá, listo. En cambio, el que está al final de la flecha que usted hizo está por encima. Ajá, es decir, en este caso pudiésemos de pronto interpretar de acá. Es elevado. Plano horizontal, ¿con cuál lo pudiésemos asociar? ¿A nivel, elevado, deprimido o plano predominante? Elevado. Elevado. Ajá. Y cuando analizamos la parte de planos verticales, ¿con cuál de esas tipologías las pudiésemos asociar? Elementos verticales, muros o de pronto pantallas verticales, planos en L, planos en U, planos paralelos o las cuatro paredes encerradas. Plano vertical, ¿no? Plano vertical. Vertical. Ok, exactamente. Veamos de pronto algún otro aquí abajito. Recordemos que esta es un resumen de esas tipologías. Veamos de pronto este caso de aquí. ¿Cómo se aprecia este plano horizontal y cómo se aprecian los elementos verticales? Deprimido. Y líneas verticales. Ajá, y elementos lineales verticales. Es decir, que aquí adentro, además de que esto está a un nivel, es decir, vamos a intentar hacer un corte esquemático de esto. Sería algo así. Tenemos el piso, el terreno plano predominante, luego vendría la depresión y aparte de esto encontramos los elementos verticales acá. Uy, esto se va a caer. Así, mejor. ¿Okay? Entonces acá, enseguida, se puede imaginar el usuario acá. Así que todo esto podría ser la definición del espacio como tal. Todo lo que tenemos acá. Perfecto. Entonces, mediante estas dos hojitas,
podemos observar como las distintas combinaciones posibles que encontramos de las tipologías, tanto de los planos bases, de los planos verticales o de los elementos verticales, con diferentes tipos de estructuración o conformación. ¿Listo? Dentro de lo que es, todavía tenemos tiempo, sí, dentro de lo que es estos planos o elementos verticales, empezamos a encontrar nosotros algo que también nos permita empezar, digámoslo de esta manera, a aligerar el impacto visual que puede tener un elemento vertical. Entonces, entramos ahora en lo que vendrían siendo las aberturas, es decir, cómo vienen siendo esas perforaciones que encontramos o que a lo mejor necesitamos hacer en una pared, en un muro, no solamente para conectarme con el exterior, sino también para permitir entrada de aire, para permitir entrada de luz natural, de pronto como para generar otro clima o otra sensación espacial por la parte de adentro, entre otras cosas. Tenemos entonces aquí algunas modalidades básicas que encontramos cada vez que vamos a hacer alguna abertura o alguna perforación en algún muro o pared, y encontramos este primer grupo donde se realizan estas aberturas literalmente en los planos. Encontramos una modalidad centrada, una que se aprecia descentrada, aberturas agrupadas, rehundida, es decir, es como si estuviese hacia adentro o un poco retraída, o tenemos un modo tipo lucernario. En este caso el lucernario lo hacemos propiamente en un plano horizontal, en este caso el que sea el plano de cubierta. El lucernario también a veces puede ser conocido como una claraboya. A veces también claraboya, pues podemos encontrar ese nombre para ese tipo de abertura. O tragaluces también, es posible que encontremos ese nombre. Cuando de pronto vienen dispuestos en esquinas, es decir, más pegados a las aristas, tenemos este primer caso, uno donde se ubica en una esquina como tal, propiamente, en este caso esquina superior derecha, cuando parece que esta abertura se intentara conectar con la otra pared, es decir, como si fuese una abertura tipo en L o una ventana o un plano de ventana tipo en L. Tenemos otros casos de aberturas agrupadas también, tenemos otra modalidad lucernario, pero como decíamos ahorita, ubicadas en esquina. Tenemos las otras modalidades aquí abajito. Perdón. Okay. En este caso, una abertura literalmente vertical, de piso a techo. Una abertura horizontal que va de extremo a extremo. Aberturas donde o las cuales abarcan prácticamente, como nos dice el libro, casi unas 3/4 partes de un plano vertical. Tenemos de pronto perforaciones o aberturas donde todo el muro es completamente transparente o es completamente un muro acristalado. O tenemos también lucernarios o claraboyas o entradas de luz por la parte de los techos que prácticamente abarcan todo un recorrido de extremo a extremo en una pared. Es posible que este tipo de conformaciones de aberturas nosotros empecemos a identificarlas en todo lo que tenemos alrededor. Podemos de pronto a lo mejor hacer un giro a lo que tenemos en nuestra habitación y podemos decir, ah, mira, esta habitación, por lo menos ahorita, en mi caso, donde yo me encuentro en este instante, tengo esta primera modalidad. Es una abertura, está hecha en el plano y la ubicación de la abertura literalmente está centrada. Hay una sola ventana y está en todo el centro de la pared. De esa misma manera, podemos ir identificando cada uno de estos tipos de aberturas en los espacios que vayamos observando poco a poco. Cuando nosotros empezamos a hablar de aberturas que van teniendo estos elementos verticales, estos planos verticales propiamente, empezamos a generar estos cambios, inclusive medioambientales, porque ya tenemos entrada de aire o entrada y salida de aire, tenemos de pronto entrada de luz natural, empezamos a tener esa otra sensación interna a un espacio que en cierta forma nos conecta con algo que esté pasando en el exterior.
Yo no me acuerdo si el primer día de clase yo lo comenté en este grupo o fue en el grupo de la mañana, que yo dije una anécdota en la que una vez una amiga me había invitado a una comida allá en su casa, en un nuevo apartamento donde se habían mudado, que quedaba por San Cristóbal Norte, y que ese apartamento literalmente tenía 2 ventanas no más. No me acuerdo si fue con este grupo que lo compartimos. Sí, señor. Sí, fue con este grupo, listo. Yo no sé si yo quedé traumatizado con ese apartamento, honestamente. ¿Okay? Pero ese literalmente tenían 2 ventanas. En ese caso, obviamente, desde el punto de vista arquitectónico y de condicionantes ambientales, carecía muchísimo ese apartamento, por mucho que tuviese pisos de lujo o pisos de madera o lucecitas empotradas en el techo, entradas o recepciones de lo más elegante, que los vigilantes tenían todo su corbatín bien puesto. No, eso como que no iba a ser muy trascendental si el apartamento no estaba muy bien. Pero entonces, el hecho de empezar a tener esas aberturas dentro de la conformación de esos planos verticales, empezamos a generar mejores sensaciones espaciales dentro de un espacio como tal, valga la redundancia. Empezamos a obtener esos cambios medioambientales con iluminación. Habrán espacios que a lo mejor por el uso que tengan en algún lugar en específico requieran una mayor entrada de luz, es decir, que las aberturas o los vanos o las ventanas sean con mayores proporciones, como por ejemplo zonas sociales, sala, comedor, podría ser alguna sala de estar, alguna sala de visitas, posiblemente si vivimos en alguna casa o en algún apartamento, puede que esas partes tengan o requieran una mayor entrada de luz como para darle una mejor calidez a la función que se esté generando en ese interior. Entonces, nosotros, en la medida en que empezamos a armar una composición tridimensional, nos damos cuenta que ese elemento de abertura empieza también a darnos a nosotros, como lo dice en esta página, un grado de cerramiento dentro de una edificación. Podemos de pronto ver planos que tengan un gran porcentaje de cerramiento o hay otros que a lo mejor tengan un poco o un bajo grado de cerramiento o no exista ni siquiera ningún tipo de abertura, es decir, sea completamente cerrado. Yo normalmente, desde que yo estudiaba, a lo mejor mis profesores me recalcaron mucho eso, y es que la arquitectura como tal no puede desligarse de lo que pasa afuera. Es decir, por mucho que nosotros queramos tener un espacio confortable o queramos brindarle a un cliente, a un usuario, un espacio confortable, nunca deberíamos desconectarnos de lo que pasa por fuera, porque toda arquitectura siempre tiene un contexto. Es decir, hay ciertos elementos o hay variables urbanísticas, hay variables climáticas, variables medioambientales, sociológicas, culturales, que influyen dentro de un diseño como tal. ¿Listo? Hasta ahorita, compañeros y compañeras, ¿alguna pregunta adicional hasta este momento? Inquietudes, comentarios, anécdotas, comidas, todo lo que tengan por allí. No, mentira, es un chiste. ¿Listo? ¿Algún comentario hasta ahorita que tengamos al respecto? ¿Cómo vamos hasta este instante? Bien, todo bien. Claro, por el momento. Excelente. Enseguida, cuando este fin de semana comencemos a hacer esa investigación de nuestro arquitecto, de nuestra obra, vamos a empezar enseguida cuando digamos, bueno equipo, ¿qué les parece si escogemos esta? Y todos digan, sí, estoy de acuerdo con esa, vamos a trabajar con esta obra. Empezamos entonces a observar, a darle una vista 360 a toda esa edificación, a verla por dentro, por fuera. Enseguida vamos a empezar a tener poco a poco la capacidad de ir extrayendo esos elementos, esos criterios compositivos que a lo mejor han sido definitorios para la conformación de una volumetría como tal. Ahorita me gustaría hacer una pausa. No quisiera de pronto adentrarme mucho porque entonces me va a quedar como que muy incompleto el tema de la organización. No se preocupen, vamos a estudiarlo el día lunes.
junto con el tema que corresponde al día lunes. Sin embargo, les doy una abreboca. Cuando hablamos en este caso de organización, normalmente empezamos a, digámoslo así, a darle más énfasis a lo que es organización espacial. Es decir, cómo empezamos a observar la disposición de los distintos espacios en una arquitectura como tal. Entonces, aquí es cuando van a entrar en contacto que si hay un espacio que se aprecia interior a otro, como por ejemplo, cuando vimos el caso aquí del baldaquino de la iglesia, que se me hizo, ¿ok? En este caso que se apreciara un espacio interior a otro espacio, porque parece que esto fuera un microespacio dentro de la iglesia como tal, y ya la iglesia como tal es un espacio. Cuando de pronto tenemos espacios conexos, es decir, hay dos de ellos que tienen una especie de penetración y a lo mejor ese elemento común puede generar algo articulador para ambos. Cuando existen espacios contiguos, es decir, uno al ladito del otro, cuando hay de pronto espacios conectados por un espacio común, por ejemplo, los que vivimos en apartamento, tenemos cada núcleo de apartamento sería un espacio, los cuales están conectados por un espacio común que vendría siendo el pasillo, todo ese núcleo de circulación vertical, donde están las escaleras, o a lo mejor donde está de pronto los ascensores, en aquellos que viven en edificios más altos, a lo mejor. ¿Listo? Entonces aquí, poco a poco, vamos a encontrar estos tipos de relaciones espaciales que también van a ayudarle a ustedes a ir complementando y analizando la obra que ustedes ahora van a seleccionar como equipo de trabajo. ¿Ok? Entonces, no voy a entrar mucho en esto, lo veremos con mayor énfasis el lunes. Veo que alguien tiene por acá la mano levantada y es Edwin. Adelante, Edwin. Una pregunta, o sea, digamos, tenemos el plano y, digamos, la imagen del plano, ¿sí? Y digamos que al otro lado sacamos, digamos, todas las figuras geométricas que veamos de ese plano o algo así. O... Sí, es decir, tomemos como base toda la temática que hemos hablado. Hagamos un estudio de todo. Cuando empezamos en la parte formal, más o menos cómo son las formas que podamos identificar, tanto en planta como en alzado, si se aprecian formas puras, si se aprecian formas combinadas, si parece que fueran formas aditivas, sustractivas, si a lo mejor parece que fuera una transformación de la forma como por tamaño, por dimensión, si de pronto de esa edificación observo formas lineales que están continuas o hay de pronto una forma centralizada, es decir, hay un elemento principal en el medio y todo lo demás parece que estuviera mirando hacia ese elemento principal, digamos, hablando desde la parte formal. Si lo vemos desde la parte espacial, lo que estuvimos viendo hoy, cómo se aprecian esos distintos planos horizontales, observamos que de pronto hay planos horizontales a nivel, deprimidos, elevados, cómo se aprecian esos planos predominantes, cómo podemos nosotros apreciar o percibir la parte de las aberturas o cerramientos en esa edificación. Hay alto grado de cerramiento, hay poco grado de cerramiento, cómo es esa conexión de ese interior con el exterior. Hay una persona que está dentro, tiene todo un paisaje muy bonito que puede observar de la naturaleza, o al contrario no, el arquitecto quiso cerrar todo porque le pareció que todo lo que estaba alrededor no valía la pena y decidió centrar su vista a lo que estaba adentro de la edificación. ¿Listo? Todo ese tipo de cosas. Podemos ir agarrando nuestro libro y empezar, mira, aquí yo puedo observar tal cosa en esta edificación. La idea es que todo entre el equipo lo podamos ver, porque a lo mejor la percepción que pueda tener Edwin de lo que está analizando, a lo mejor puede que, no sé, Pedro a lo mejor no la vea tan claro. ¿Listo? Entonces, cuando entre todos empezamos a armar esa lluvia de ideas, podemos llegar al consenso. Mira, yo creo que sí. Yo creo que Edwin tenía razón. Esto de verdad parece que fuera un cubo y este cubo empezaron a pegarle como que puras esferas alrededor y fue el resultado de la construcción. Listo, profe. Ahora sí me quedó bien claro todo. Excelente. Gracias. Con mucho gusto para servirle en todo momento. Bien, por ahorita entonces nos va a tocar hacer una pausa larga de fin de semana.
Y nos encontraremos nuevamente el lunes a las 6 de la tarde, con el favor de Dios. Investiguemos y trabajemos lo máximo que podamos en estos 2 días. Obviamente, también descansando lo que necesitamos descansar y compartiendo con la familia porque no la podemos dejar de lado. ¿Okay? Creo que no sé si estoy mal, y esto es un paréntesis fuera de clase. Creo que este domingo es Día del Padre, o celebramos Día del Padre, no lo sé. Para aquellas personas, para aquellos compañeros que sean padres de nuestro grupo, pues entre todos les extendemos una felicitación. Para aquellos que seamos padres biológicos, padres adoptivos, padres por crianza, padres de corazón, cualquier tipo de padre, a todos les extendemos una felicitación para este próximo día. ¿Listo? De mi parte, solamente desearles a todos un feliz fin de semana, que se cuiden muchísimo, que cuiden a sus familias y muchas bendiciones para todos ustedes. Nos encontramos el lunes. Una feliz noche para Profe, una preguntita, qué pena. Adelante. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Con mucho gusto. Iván, ¿ibas a preguntar algo? Perdóname. Sí, profe, una preguntita. No sé si ya lo dijiste al principio, no estuve, pero ¿hay algún archivo que diga cómo quieres que te entreguemos el trabajo, las especificaciones? Le comentaba así al inicio de la clase que estoy ahorita armando como el instructivo de la actividad del martes. Entonces ahí yo le voy a colocar lo más detallado que yo considere, todo. De pronto qué herramientas le pudiesen ofrecer, cuál va a ser la extensión que debería llevar en cada lámina, así como para que ustedes se vayan orientando en qué es lo que debemos ir o cómo lo debemos ir armando. Sí, y ese le está subiendo más o menos. Yo a más tardar sería mañana. Ok, vale. Ya por lo Perfecto. menos Gracias, profe. y lo más duro siempre es empezar. Ok, gracias, que descanses. Igualmente Chao. para ti. Cuídense muchísimo, compañeros. Profe, muchas gracias, muy amable. No, profe, gracias. No, profe, gracias. Para servir. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que nadie vaya a quedar sin sus datos en el chat, por favor. Ya vamos a cerrar la llamada. Hasta luego, profe, gracias. Con mucho gusto para servirle.